Hola, disculparme, tengo varios vídeos pendientes por subir. Durante toda la época de la pandemia me he dedicado a, como muchos de vosotros supongo, a entrenar yo y a sobrevivir y poco más. Pero tengo muchos vídeos pendientes, perdonad por la falta de vídeos. Me habéis estado haciendo preguntas en el canal diferentes e interesantes, muchas. Alguno me preguntaba sobre la posición más lateral o más frontal de Wing Chun, ya la tenía contestado y os he remitido a vídeos anteriores. Recordar que al final las reglas o lo que se puede hacer imponen cómo vamos a pelear, y cuando vale todo y te pueden coger por la espalda o te pueden pegar patadas, ponerte de lado no tiene tanto interés porque no puedes defender bien las patadas y das la espalda. Cuando estoy pero sí que tiene interés, si no pueden hacerme todo eso, minimizar mi área donde pueden golpearme. En cambio, cuando vale todo, es más interesante ser un poco más neutral, ¿vale? Otra pregunta que me habéis hecho, que es la del vídeo de hoy, es sobre el cabeceo en el Wing Chun, ¿vale? En ambas cosas, lo que hay que pensar, y tengo también vídeos pendientes de estos, es en qué distancias trabajamos en Wing Chun y cuál es el objetivo y la estrategia. El 99% del Wing Chun que ves se centra solamente en la distancia corta, clinch y más cerca. Por lo tanto, a esas distancias no suele ser buena idea moverse mucho. Pero yo voy a explicar más o menos mi enfoque respecto a esto y cómo lo he enfocado yo en las clases. Por cierto, en Wing Chun normalmente oyes esto sí se puede hacer o esto no se puede hacer. Yo intento no ser tan categórico, intento explicar cuál es el objetivo, cómo vamos a trabajar y que cada uno pelee usando el Wing Chun que le enseñamos y lo que él considera que debe hacer, ¿vale? Entonces, tenemos primero que ver a qué distancia estamos y por qué queremos mover la cabeza y qué me va a implicar eso. Yo en los primeros 3 grados de cuando enseño Wing Chun suelo no dejar mover la cabeza. ¿Por qué? Porque la gente suele todavía no estar bien coordinada, no coordinar y suele estar como un bloque. Y entonces, si mueven la cabeza, normalmente la mueven primero fuera de su eje y segundo, mueven primero la cabeza y no mueven los pies. Entonces lo que consiguen es, al mover la cabeza, es quedarse quietos en el sitio y la cabeza se vaya. Si yo estoy pegando puñetazos y a mí me quitas la cabeza pero sigues en el mismo sitio, no me has solucionado mucho. He visto con otros compañeros de deportes de contacto que ellos suelen hacer algo lo mismo. Primero enseñan a moverse y luego la cabeza, precisamente por el mismo objetivo. Porque la gente que mueve bien la cabeza la mantiene entre tu centro de gravedad, es decir, entre los pies, no la sacan de ahí, porque sacarla de ahí, ya te digo, te mantiene quieto en ese sitio. Y lo lógico es primero enseñar los pasos, que es lo que nos interesa, es lo que nos va a salvar el culo, y luego enseñar la cabeza. En Wing Chun hay un momento donde yo creo que se enseña bien esa diferencia, y es a partir entre el 3er y 4er grado donde se empieza a enseñar con más especialidad la parte del clinch. Y en la parte del clinch, si a mí me mueven desde cerca la cabeza, tengo que aprender a mover los pies con ella. Y entonces esa enseñanza o si no me van a tirar, y esa enseñanza de mover la cabeza junto con los pies y empezar a descoordinarlo y coordinarlo según me interesa, es ideal para lo que estamos tratando. Entonces, a partir de 3er, 4er grado, yo suelo enseñar con ayuda del clinch cómo debes mover la cabeza coordinada y descoordinada cuando te interesa con respecto al cuerpo, y luego ya que cada uno vaya moviendo la cabeza cuando aprende a moverla a las diferentes distancias. ¿Y qué me refiero con lo de las diferentes distancias? Bueno, hay varias maneras de mover la cabeza. Por ejemplo, Tyson se agacha totalmente y dobla el tronco. Obviamente, volvemos a las reglas. Cuando se pueden pegar patadas y rodillazos, eso no es normalmente una buena idea. Si Tyson me hace eso, yo me voy a quedar flipado y para cuando me quiero dar cuenta, me está pegando. Pero si una persona que se mueva menos o una persona a la que está más acostumbrada a eso, le hacen alguien tuerce tanto el tronco, lo que vas a hacer va a ser pegar una patada o pegar un rodillazo. Y eso se ve de nuevo en las MMA, donde valen todo, y lo primero que hacen los entrenadores de boxeo es decir, no te agaches tanto, ¿vale? Es obvio. Entonces ese tipo de mover la cabeza, que en boxeo se ve mucho, no es tan interesante en Wing Chun y en cualquier sitio donde valga
patadas y rodillazos por ese motivo. Mover la cabeza para quitar un objetivo de en medio, perfectamente. ¿Qué pasa? Pues que de nuevo es mucho más fácil cuando estamos a distancias largas, que no es el objetivo del Wing Chun, que enseguida intenta estar pegado. Ya tengo vídeos preparados sobre eso, y por eso lo veis menos. Pero perfecto, si tú quieres quitar un objetivo moviendo la cabeza, y de hecho la gente de Wing Chun con la que yo hago sparring, de vez en cuando lo hacen, y lo hacen muy frecuentemente, y además, pero de nuevo, sabiendo mantener tu eje y sabiendo mantener tu verticalidad y sabiendo controlar tu equilibrio, ¿vale? Una vez que estamos más cerca, perfectamente puedes mover la cabeza de nuevo sin afectar al equilibrio, porque entonces desde cerca todavía es más fácil que te tiren, ¿vale? Y hasta tal punto que tenemos una sección que es BUG, donde literalmente echas el tronco para atrás y lo vuelves a poner como una emergencia. Y no os podéis imaginar, claro, esto es difícil de explicar porque se ve muy poca gente de Wing Chun haciendo sparring, pero cuando yo he hecho sparring con gente de Wing Chun muy buena, y he ido a pegarles de verdad, con puños a tiempo real, a mí me han hecho el quitarme el tronco del medio, buscar un ángulo y volver a entrar y pegar, que ves BG ahí hecho, y es tan alucinante como cuando un boxeador hace una esquiva por debajo de un puño y te pega, ¿vale? Solo que pasa que cuando estamos más cerca no puedes mover tanto los pies y entonces mueves el tronco, ¿vale? Tronco de bambú lo llamaban en China. Así que sí que es perfectamente posible. ¿Qué pasa? Pues que no es buena idea hacerlo en grados más bajos o enseñarlo desde el principio, por lo que hemos dicho, porque al alumno le quita el movimiento de pies, y luego los grados más altos normalmente están haciendo otras técnicas, otros juegos y otras historias, y luego, como no se ve en sparring, pues no se aplica. Pero os puedo asegurar que a mí me lo han hecho en sparring. Yo pensar de cerca, te voy a dar porque tengo el objetivo aquí, tirar puños con equilibrio, la persona mover la cabeza o mover el tronco con la cabeza, y yo el puño desviarse por una pequeña cantidad, o sea, medirlo perfectamente, y yo llevarme un buen golpe por ello. Por último, recordemos por qué se mueve tanto la cabeza en los deportes de contacto como boxeo, para que la persona no vea un objetivo claro todo el rato y tenga que estar adivinando dónde disparar, digamos. Pero eso lo haces porque estás a una distancia corta. En Wing Chun esa distancia la cortamos enseguida. Por lo tanto, la distancia estás cerca, y si la cabeza la está moviendo, pues pegas al cuerpo. Es decir, siempre hay un blanco en Wing Chun al que se pueda pegar. No porque tú me muevas la cabeza, no vas a estar quitando un blanco como lo haces a distancia de lejos, ¿vale? Entonces pierde un poco su objetivo cuando se acorta la distancia ese movimiento de cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que como siempre en el Wing Chun lo que se hace es esa misma técnica que se hace fuera, se vuelve mucho más pequeña, mucho más precisa y en un tiempo más corto. Requiere mucha más habilidad, requiere mucha más precisión, se ve mucho menos, pero es alucinante cuando se hace, ¿vale? Así que, conclusión, sí mover la cabeza, pero cuándo, cómo y en qué distancia, ¿vale?